Hola, buenas noches. Yo me llamo Martín Cruz Bernate, estudiante del 10º semestre de Administración Pública Territorial de la ciudad de Ibagué. Bueno, esta noche quiero que hablemos sobre el contrato estatal. Entonces, podremos decir que el contrato estatal es bilateral, es solemne, es de interés general. Cuando se hace un contrato con el Estado, lo que se busca es un beneficio general para toda la comunidad. Este contrato también tiene unos efectos jurídicos y es generador de unos derechos y obligaciones, tanto del Estado como de la persona contratante. Además, es un contrato celebrado por entidades del Estado con la voluntad única y unilateral de las entidades públicas del Estado, pero también es aquel que puede ser, que se puede hacer con entidades privadas. Y la voluntad antes mencionada es del Estado, de las instituciones. Si no hay voluntad del Estado o de las instituciones en hacer un contrato, pues simplemente no se va a poder realizar. Además, el contrato estatal puede ser de ejecución instantánea y es aquel que se ejecuta o se cumple un solo acto en el instante. Por ejemplo, un contrato con el Estado instantáneo es cuando el Estado necesita vender algo o comprar algo, y esos son los contratos instantáneos. Entonces vamos a hablar también de las características del contrato estatal. Y dentro de esas decimos que las características del contrato estatal son 7. Entonces hablamos del contrato bilateral, del contrato oneroso, del contrato conmutativo, del contrato principal, del contrato solemne y del contrato típico, y como séptimo hablamos del contrato de ejecución instantánea. Entonces vamos a hablar del contrato bilateral, y cuando hablamos del contrato bilateral hablamos de que hay dos partes que se obligan a generar de manera recíproca unos derechos. Entonces, cuando yo vendo, recibo algo en contraprestación de lo que vendo. Podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, una compraventa. Cuando yo vendo un carro, estoy recibiendo automática. Cuando yo vendo un carro, estoy recibiendo un dinero por la venta de ese carro. Hablamos también del contrato oneroso, que es aquel que genera una utilidad económica para ambas partes, tanto para el que ejecuta el contrato, digamos el contratista, como para el contratante, que en este caso hablamos del Estado, de las entidades del Estado. En ese orden de ideas podríamos decir que el contratista es el que se beneficia económicamente de ese contrato, y el contratante es aquel que se beneficia en el cumplimiento del contrato. Acordémonos que siempre cuando se realiza un contrato con el Estado es de interés general, porque por ejemplo cuando hacemos una vía, los ciudadanos somos los que nos beneficiamos de esta. Hablamos del contrato conmutativo y nos dice que es aquel que es la contraprestaciones equivalentes, cuando yo puedo calcular la dimensión económica del contrato y del beneficio tanto del contratante como para el contratista. O sea, ese beneficio se tiene que ver reflejado en un bien económico, y volvemos a hablar de lo general también. Hablamos del contrato principal, que es aquel que no depende de ninguna circunstancia para su realización. Ahí es donde decimos que es unilateral, decisión única y exclusivamente de la entidad pública, donde ejerce y ejecuta y contrata, pero es voluntad unilateral del Estado. Y cuando hablamos del contrato solemne, es aquel que se lleva a escrito, ya que las entidades del Estado deben registrar por escrito todas sus actuaciones, con el fin de que queden solemnemente firmadas y aprobadas en ambas partes. Hablamos del contrato típico. Decimos también que el contrato típico está regulado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
y tiene su propia normatividad. O sea, cuando hablamos de típico hablamos de entidades autónomas. Y el contrato de ejecución instantánea sucesivo, entonces cuando hablamos de la ejecución instantánea, yo vendo y recibo algo por esa venta. Además, bueno, entonces ya en ese orden de ideas, como un cuarto punto diríamos que cuáles son los requisitos del perfeccionamiento de ese contrato. Entonces, para perfeccionar ese contrato, entonces lo primero que hay que hacer, y lo repetimos en el párrafo anterior, que hay que elevarlo a escrito. Tiene que tener un objeto contractual y una contraprestación. Entonces, los requisitos del contrato son elevarlo a escrito. Debe tener un objeto contractual. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿En qué nos va a beneficiar? Ese es muy importante, los objetos hay que tenerlos claros. Además que ya con la firma de este contrato, cuando se habla de perfeccionamiento de los contratos, los que intervienen deben estar completamente de acuerdo con el contrato. O sea, yo no puedo firmar un contrato cuando no esté de acuerdo con algo. Por eso se revisan los objetos del contrato y eso debe ser claro, preciso y conciso, tanto para el que contrata como para el contratista. Ambos deben tener la tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien, con transparencia. Y hablamos de un quinto punto, que son los requisitos de la ejecución del contrato. Entonces, hay tres dimensiones en este punto, que son la aprobación de las garantías, el registro presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales. Cuando hablamos de los requisitos de ejecución de un contrato, lo más importante que se debe garantizar es la compra de las pólizas de seguros, lo cual va a permitir una garantía en la ejecución de este contrato. Es muy importante saber que cuando hay una garantía pueden haber unas fallas dentro de la planificación de o haber fallas en la misma construcción de la obra que se esté contratando, lo cual nos lleva a tener una claridad en que cuando hay una póliza, todos sabemos que cuando hay una póliza respalda cualquier anomalía que se presente en la ejecución de este contrato. Que si se construyó una vía y quedó mal, pues entonces se ejecuta la vía. Que si se hizo una obra, un puente o algo y no se cumplió, entonces se ejecuta esta póliza. Entonces también vamos a hablar de la normatividad aplicable a los contratos estatales. Cuando hablamos de la normatividad, hablamos de la ley 1150 del 2007, de la ley 1437 del 2011, de la ley 1474 del 2011, y decimos que esa es como la directriz, esa es la línea que deben seguir todos los contratos estatales para que se puedan ejecutar. Y vamos a hablar también de los regímenes, de los denominados regímenes exceptuados. Cuando hablamos de los regímenes exceptuados, podríamos decir que estamos hablando de las instituciones autónomas, que tienen su propia normatividad para ejecutar los contratos. O sea, ya no dependen del visto bueno de la ley 80 para ejercer el contrato, sino ellos tienen su propia normatividad para ejercer estos contratos. Y cuando hablamos de entidades autónomas, hablamos, por ejemplo, del Banco de la República, de los servicios públicos domiciliarios, de las universidades públicas, por ejemplo, como la Universidad del Tolima, la Registraduría. Ellos tienen su propia contratación.